Y la iglesia no tiene el antídoto a tus problemas. Tal vez te suene extraño, pero puedo decir con toda velocidad que la iglesia no es para que la gente resuelva sus problemas y alivie sus desilusiones o te salve del virus. Yo dije la vez pasada, la iglesia no es Amway, la iglesia no es Herbalife. La razón primaria por la que existe la iglesia es para adorar a Dios y dirigir a las personas hacia Cristo. Pero no es para hacerte la vida más fácil acá. Y este nuevo paradigma es una visión que no solo debemos abrazar a partir de lo que está pasando en el mundo, sino que tenemos que ayudar a nuestra gente a comprender, porque si no se van a sentir estafados. Como aquel cliente que compró la garantía y después no se la reconocen. En nuestros intentos bien intencionados por promover el Evangelio, alguna vez hemos prometido de manera excesiva. Le hemos dicho a la gente que las iglesias son lugares felices. Y el Evangelio tiene como función primaria hacer que las personas lleguen a tener una relación íntima con Dios. No pueden venir acá todo el mundo y ser feliz. No, si estás atravesando un divorcio o las aguas turbulentas de una enfermedad o una quiebra financiera. El Evangelio no tiene que ver con nuestros esfuerzos por arreglar todos los males o quitar los virus del mundo. Porque ahora es cuando la gente dice, ¿y dónde están los que sanaban? Los predicadores que hacían cruzadas de milagro, que sanen el virus. Es que hemos prometido cosas excesivas. El Evangelio tiene que ver con que Dios reparó nuestra relación con Él a través de la cruz. Punto. Si te sana o no te sana, es un regalo de Él. Y los regalos no se reclaman. Los regalos no van, Señor, tú dices acá. Lo importante, como dije el domingo pasado, ¿a dónde te vas a pasar la eternidad? Porque todo el mundo es eterno. Hasta esa falacia hemos tenido toda la vida, de decir, ¿quién quiere recibir la vida eterna? La vida eterna la tienen todos sin ir a una iglesia. Eternamente vas a vivir en el cielo o en el infierno. Si has tenido un bebé en los brazos, es lo único eterno que habrás cargado. Los autos no son eternos, la ropa no es eterna, pero ese niño eventualmente será un adulto, un anciano, y a algún lado se irá a vivir. La vida eterna la tenemos todos, el tema es dónde la vamos a pasar. Entonces quiero que sepas esto, la iglesia, cuando las puertas se abran, los templos no te van a hacer sentir necesariamente cómodo. La iglesia no va a ser la respuesta a todas tus necesidades. Algunas veces no te va a gustar lo que pasa en la iglesia. Puede que te marches algún incómodo, y a veces te vas a marchar incómodo de algún servicio, sobre todo si tu pecado está saliendo a la luz y tienes convicción. Si eres soltero, que vengas a la iglesia no te garantiza que vas a encontrar a tu cónyuge. Venir a la iglesia no te garantiza que tus hijos no se van a rebelar. Venir a la iglesia no es una solución a todos tus problemas económicos. Y es probable que hasta ni siquiera te lleves bien con todas las personas de la iglesia, porque acá hay mucha gente rota. No sé cómo serán las demás, pero aquí en River Church viene gente rota, loca, neurótica, gente como yo. Y no te puedes llevar bien con todo el mundo. Y tal vez venga y no te guste el color de la alfombra, mi traje o la música. La solución definitiva a la desilusión que siente mucha gente consiste en guiarlos hacia Cristo, dejando que Él sea el médico del peor virus de nuestras vidas, que no es el corona, sino el pecado. Y una vez hecho esto, la desilusión toma un aspecto distinto, porque si las personas se desilusionan, en última instancia lo hacen con Dios. Yo quiero repetir esto, la verdadera labor de un pastor no consiste en tratar de resolver los problemas de la gente. Por eso algunos se han quedado sin argumentos estos días. Porque la gente dice, a ver, resuelva esto.
El verdadero trabajo de un pastor consiste en ayudar a las personas a enfrentarse con la realidad de la eternidad con Dios. Aunque con frecuencia no entendamos los caminos que Él decide hacernos transitar. Yo pienso que a nuestras congregaciones van a seguir llegando gente con diferentes elecciones sexuales, van a seguir llegando divorciados, separados, en concubinato. Y yo no estoy diciendo ni voy a hablar de doctrina, ni lo que está bien o lo que está mal, porque el tiempo apremia y no es lo que haré ahora. Pero la pregunta es, ¿pondremos otra vez sectores divorciados y los que se sacan la fotito en Instagram, que son la pareja feliz? ¿Vamos a dividir otra vez heterosexuales de aquel que dudamos de su orientación? Algunos va a decir, ¿estás hablando de que ahora vas a ser una iglesia libertina? Estoy diciendo de que todo el mundo está a una oración de distancia. ¿O acaso nosotros fuimos salvos porque éramos mejor que ellos? Jesús hablaba con parias, con marginales. Jesús se mostraba accesible y no repudiaba a nadie. Leprosos, gentiles, recaudadores de impuestos, paganos, pecadores. Él no era como los otros santos de Judea. Los demás rabinos vivían en cuarentena y aislamiento sin que se los pidiera un presidente. Y ver lo accesible que era Jesús les provocaba ataques de caspa, enfado. Pero para Jesús siempre las relaciones estuvieron por encima de las leyes. Y era porque posiblemente Jesús conocía el rechazo en primera mano. Aún su familia lo había rechazado, sus hermanos. A fin de cuentas, su vida la definió el rechazo. O puede que fuera que Jesús simplemente percibiera y entendiera el deseo de aquellas personas de pertenecer. La ley más vieja de Roma, del imperio invasor, ordenaba que ningún cuerpo enterrado o cremado quedara dentro de la ciudad de Roma. Era porque los muertos se los consideraba con temor, con pavor. En realidad tenían una ciudad propia, la necrópolis. Roma tenía una ciudad de los muertos, necrópolis. No podían los muertos convivir con los vivos, porque el terror separaba a los muertos de los vivos, el temor a qué habrá más allá. Pero eso cambió drásticamente con la cruz de Jesús. A partir de Jesús, los cementerios se instalaron dentro de los predios de las iglesias. Y los muertos dejaron de asustar a los vivos y los dos grupos coexistieron en los mismos lugares. Mi querido, si pueden convivir muertos y vivos, iglesias donde la gente adentro canta un himno y el cementerio está a unos metros, ¿cómo no van a convivir gentiles y judíos? Bautistas y pentecostales. Hemos mirado por años a los católicos como si estuvieran apestados y decimos, no, te vas al infierno ya. Nos va a sorprender a quién vamos a encontrar en los cielos. Yo siempre me pregunto por qué en Roma las personas pasaron tan rápidamente de la antigua repugnancia a la nueva familiaridad con la muerte, debido a que Jesús hizo accesible hasta la misma muerte. A partir de Jesús se empiezan a conmemorar los funerales. Ninguna ley, ninguna regla jamás provocará una explosión de amor y gozo en el corazón humano. Búscame una iglesia llena de reglas y te mostraré una iglesia llena de caras tristes y agobiadas, porque le ponemos un yugo más fuerte, más pesado del que pueden llevar. ¿Quién tiene el matrimonio perfecto? ¿Quién tiene los hijos ideales? ¿Y quién tiene una suegra buena? Díganme quién. ¿Quién dice yo no tengo problemas, yo no tengo tentaciones? Díganme un hombre que no haya sido tentado alguna vez o una mujer que no lo haya pensado 2 veces. Cada vez que veía a su esposo dormir a su lado, ¿por qué me habré casado? Díganme en qué familia no tiene problemas.
Y sin embargo nos volvemos hipócritas y le ponemos un yugo y le decimos: tienes que tener la pareja perfecta. ¿No la tienes? Bueno, simúlala en Instagram. ¿No tienes una pareja ideal? Entonces sácate unas fotos y demuéstranos cuán enamorado estás para que te creamos. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo a través de Jesús. Y cuando uno lee detenidamente las páginas de las Escrituras hebreas, vemos la invitación al pueblo de Israel a que fuera una luz para las naciones. Yo quiero mostrar la belleza de mi pueblo a las naciones, dice el Señor. ¿Y qué pasó con Israel? Que tanto miedo tenían de ser influenciados negativamente por la cultura pagana, que comenzaron a usar las instrucciones de Dios para permanecer santos, en vez de para mostrar que eran un pueblo elegido. O sea, no como una forma de acercarse a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Eso hacía Israel. Y eso hemos hecho en la iglesia por muchos años, justificar la segregación. Las Escrituras se convirtieron en una vara de medir que hemos usado para identificar quién está dentro y quién está afuera. ¿O no hemos escuchado: no vas a ser salvo? A mí me han dicho: vas a arder en el infierno. ¿Y cómo me voy a reír cuando ardas en el infierno? ¿Quién te dio la vara para medir? Y esas barreras crearon polarización, segregación, división. En las Escrituras, en el libro de los Hechos, estoy hablando siempre después de que Cristo ya pasó por la cruz y resucitó. Cuando entrabas al templo había letreros que avisaban a las personas que se mantuvieran en los lugares correctos. Había lugares VIP, lugares VIP y lugares para la chusma. Solo aquellos que tenían el linaje correcto se le concedía mayor acceso al templo. Entonces algunos tenían acceso parcial, en el mejor de los casos, y esos estaban relegados a un área con el resto de los gentiles. El libro de los Hechos dice que los gentiles eran las personas que extranjeras que nadie quería tener muy cerca. Sí, Jesús había hablado de los gentiles y había hablado con una samaritana, pero no hay que tomarlo tan en serio, a pesar de que resucitó. Entonces no importaba la distancia que los fieles recorrieran para entrar en el templo. Podían acercarse a Dios en la medida que lo permitieran sus genealogías. Lo que haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Él. Es como pasa ahora con nuestros hijos. Muchos papás hacemos mucho para nuestros hijos. Les pagamos los zapatos, la ropa, el colegio, los libros, el estudio. ¿Cuántas cosas hacemos para nuestros hijos? Pero muchos padres ahora están encerrados con sus hijos y no saben nada, no saben qué hacer con ellos. No tienen relación. Claro, si algunos los vieron crecer durmiendo. Se iban a la mañana, estaban durmiendo. El papá volvía a la noche y estaban otra vez durmiendo. Entonces son hijos que padres que proveyeron para los hijos, pero que pocas veces estuvieron con ellos. Y con el Señor pasa igual. Muchos de nosotros sabíamos servir a Dios, pero muchos no saben estar con Dios. Y por eso a veces la frustración, porque no sabemos qué hacer con Él, no sabemos orar si nos quitan la manera religiosa de hacerlo. Aquí han tenido que verse los verdaderos adoradores. Hay gente que solo adoraba acá los domingos y no sabe adorar en su casa solo, y el Señor anhela esa oración privada que no viene del contagio necesariamente. Hay gente que solo agarraba la Biblia si la agarraba los domingos, y ahora tiene que recurrir a las Escrituras en casa, porque siempre trabajó para Jesús, pero nunca estuvo con Él, o pocas veces. El libro de los Hechos es una rica fuente de perspectiva sobre la lucha de la iglesia primitiva con eso de convertir la religión o el servir a Dios en un ídolo. Porque a veces con frecuencia olvidamos que la mayoría de los primeros cristianos
eran personas religiosas antes de seguir a Jesús, la mayoría. Y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando costumbres religiosas de la fe judía. Y cuando se convierten al cristianismo, prometen seguir la senda de Cristo. Muchos de ellos mezclan sus costumbres, sus costumbres judías a un nivel malsano. Quien cede el control a Dios en este momento piensa con claridad, contagia la calma. Entonces tienes que ser, yo te aliento a que seas de los que dicen, sabemos que vamos a salir de esta, se va a terminar. Yo animo a los queridos consiervos a que sean líderes que enfrenten el reto, que reconozcamos que es una situación difícil y que digamos, sí, son tiempos duros, pero vamos a superarlos. Transmitir calma no significa ser un superficial que no ve lo que está ocurriendo, un pusilánime que se esconde. No, transmitir calma. En esta temporada yo he tenido muy presente cuando Jesús le predicaba a la multitud, lo hablaba recién, cuando mostramos las imágenes de lo que estamos haciendo aquí en la ciudad donde Dios nos plantó. La palabra dice que cuando alzó Jesús los ojos, vio una gran multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Los discípulos dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y yo he leído tanto ese pasaje bíblico esta semana, porque en esa ocasión no lo llamaron maestro a Jesús. Generalmente decían, maestro, maestro, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Maestro, cuéntanos de tu padre. Pero acá, que faltaba comida, no lo llamaron maestro. No le presentaron una sugerencia. Le dijeron lo que tenía que hacer. Control. Tú tal vez en casa no estás enfrentando 5.000 barrigas hambrientas, pero estoy seguro que esta pandemia a lo mejor te dejó sin trabajo y el gobierno ya te dijo que no te va a dar nada porque te falta documentación, porque no aplicas, no sé, no calificas. O quizá un ser querido tuyo parece que está contagiado y no puedes ni siquiera ir a visitar a tu papá o a tu abuelo. O la cuarentena esta te hizo notar que te casaste con un cónyuge irritable y tú decías, no pensé que nos llevábamos tan mal hasta que nos tocó estar una semana entera bajo el mismo techo sin salir. O tal vez notaste en estas semanas que tus hijos no son tan angelitos cuando se trata de estar encerrados. Por un lado tienes un problema y por otro lado, como los discípulos, una cantidad muy limitada de paciencia, de sabiduría, de energía y de tiempo. O sea que lo que tienes dista mucho de lo que realmente necesitas. Tienes suficiente para llenar un vasito de tequila, pero tú necesitas llenar un barril. Por eso sientes que no tienes control, porque ahora no hay cuentas que alcancen. Y esa es una de las maneras que Dios tiene para llamarnos la atención. ¿Cómo? Quitándonos el control de nuestras vidas. Como hacen algunas esposas con sus maridos, que les quitan el control al marido para que las escuche y las vea. Quitándonos el control, pero no el control remoto, el control que queremos tener de nuestra vida es la manera que Dios a veces tiene para llamarnos la atención. Cierta vez un predicador amigo fue a predicar a un grupo de pastores y yo pienso que los pastores somos el peor público para que nos prediquen. Yo me ha tocado estar en algunas convenciones pastorales como orador, prefiero 10.000 ateos y no 100 pastores, porque somos complejos. Noten que es una autocrítica, los pastores se sientan a veces como nos sentamos, como diciendo lo sabemos todo, a ver qué me va a enseñar y a veces estamos más distraídos que si fuéramos un grupo de incrédulos. La cruz es una asesina de barreras. La cruz es una creadora de puentes. Y si alguien te ha lastimado en estos días de iglesias de puertas cerradas, y eso nos incluye, ve a la cruz. Si odias a alguien, ve a la cruz. Si has sido traicionado, ve a la cruz.
Si hay personas que te irritan en la cuarentena, ve a la cruz. Porque cuando vamos a la cruz las barreras se derrumban. La cruz nos da acceso. Un significado de la palabra acceso en griego es una audiencia con el rey. A mí me gusta ese significado. Porque en cualquier momento, cualquiera, podemos tener una audiencia con Dios. Y Pablo dijo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu, dice 1 Corintios 6:19. Por tanto, la gente, en vez de ir a un templo, a un lugar físico, para sentir a Dios, según lo que dice Pablo, se acerca a nosotros y siente a Dios. Eso es lo que debería hacer el Evangelio. Vernos y ver a Dios. Nosotros hemos dicho, no. El Evangelio lo vas a encontrar acá, dentro del edificio. Jesús más edificio. Jesús más edificio y mi doctrina. Jesús más mi edificio, mi doctrina y un pacto. Jesús más mi edificio, mi doctrina, un pacto y tienes que evangelizar. Jesús más mi edificio, mi doctrina, un pacto, evangelizar y tus niños en la escuela dominical. Y le agregamos. Señores, o somos barreras vivientes o portadores de evangelio. Y este tiempo es más que nunca portadores de evangelio. Cuando repartimos comida en la semana nos preguntan, ¿a dónde es la iglesia? Nadie pregunta la doctrina ni lo que tiene que hacer. Porque el alcohólico ese que conoces, ese borracho perdido, está a una oración de distancia de Dios. La persona más airada que conoces, a una oración de distancia. El criminal más peligroso, la persona más adicta a las drogas que conoces, el peor terrorista del mundo, el dictador, el peor jefe que hayas tenido está a una oración de distancia. La persona más narcisista, la persona más racista, a una oración de distancia. Esa persona más disfuncional de tu familia que los tiene a todos hartos, está a una oración de distancia. La persona más odiosa está a una oración de distancia de la cruz. Tú estuviste, yo estuve a una oración de distancia. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando pronunciaste esa oración? Esa oración que cambió tu vida como cambió la mía. Señor Jesús, entra en mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida. Y aunque yo tenía 7 años cuando mis papis se entregaron al Señor, fue una campaña de el querido Gigi Ávila en el estadio de Atlanta en Buenos Aires, donde yo entregué mi vida al Señor. Nuestras vidas serán imágenes de la cruz, acogiendo a personas para que tengan una audiencia con Dios, o se parecerán al templo de Herodes, excluyendo a las personas mediante barreras y toda clase de segregación. Acá los apóstoles, los recontrapóstoles, los superungidos, y más allá el ovejerío, acá los que diezman, los que nunca diezmaron, siempre estamos segregando. La cruz acoge, el templo de Herodes excluye. La cruz es profunda y amplia, y el templo de Herodes es poco, profundo y estrecho. Lo esencial de la cruz es atraerte lo más cerca posible. Y lo esencial del templo de Herodes es mantenerte lejos, distante. Entonces yo me pregunté toda esta semana y estos últimos días, ¿representa nuestra iglesia la cruz? ¿Está llena esta iglesia de personas de todo tipo? Gracias a Dios esas respuestas fueron positivas acá. Porque River es conocida por ser una iglesia que alberga gente rota. Siempre hay un asiento disponible para alguien que ha hecho desastres con la vida, y algunos me dicen, me echaron de las iglesias, de hecho. Pero si tu congregación, si tu vida no representa la cruz, entonces creo que esta pandemia va a reordenar tus prioridades. Cuando todo marcha bien, ¿por qué echarlo a perder pensando en Dios? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué hay que preocuparse por el mañana? Yo veo ahora cómo la gente nos recibe cuando llegamos con alimentos.
de hecho son una tierra fértil para predicar, de lo que querramos predicarle. Pero el mismo hombre o mujer, después que experimentan una adversidad, no es lo mismo, la actitud cambia si nunca la hubiesen experimentado. Lo que era de poco interés ahora se convierte en el único interés. Y de pronto Dios tiene toda la atención. No como hizo mi amigo el predicador, claro. Dios nos llama la atención a veces de un modo más sutil. Y esa sutilidad viene en forma de pandemia. Dios permite que venga en forma de crisis, de sequía financiera. Porque la adversidad, mi querido, pone de rodillas al más fuerte y al más terco. Hace que aflojemos nuestros lazos con aquellas cosas que son de poco valor y hace que nos aferremos fuertemente a Él. Es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, los que tenemos a Cristo, sufrimos por falta de información. Lo que nos hace falta es la disposición de obedecer. Yo no creo que haya gente que ahora esté diciendo, yo no sé lo que Dios quería con mi vida. No, Dios utiliza la adversidad para llamar mi atención. Rara vez es con el propósito de decirme algo nuevo. A mí Dios estos días no me ha dicho nada nuevo. Me llamó la atención por cosas que di por común. Me llamó la atención por cosas que ya me había dicho. Porque por lo general es para recordarme algo. Ya sea porque lo he olvidado o porque a propósito he decidido ignorarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Quién no conoce la historia de Jonás desde la escuela dominical? Dios empleó la adversidad para volver a dirigir su atención hacia la misión que le había asignado en un principio. Y dice las Escrituras que mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, se acordó. Y dijo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, dice Jonás 2:7. Los que siguen a ídolos o a vanidades ilusorias, abandonan a Dios. Yo voy a ofrecer cantos de gratitud, dijo Jonás. Cumpliré las promesas que te hice. Eso lo hace en el vientre de un pez. Jonás rededicó su vida al Señor. ¿Por qué? Decidió obedecer a Dios porque en el vientre del pez se le dio una dosis de realidad. Y ahí, entre algas marinas y jugos gástricos, fue sincero. Y yo creo que a veces nosotros como Jonás no le dejamos alternativa al Señor. Y me pongo de ejemplo, de verdad. Yo no estoy hablando de los demás sin ponerme como primer ejemplo. A mí Dios me llamó la atención por muchas cosas estas semanas. No tengo prejuicio de que alguien diga, ahora cambiaste el mensaje. Sé que no lo cambié. Los que me siguen hace años escuchando nuestros sermones saben que siempre he hablado de esto, pero no tengo problema, no tengo prejuicios en redireccionar mensajes, porque Dios me llamó la atención. Estamos en el proceso de ordenar prioridades y posiblemente Dios quiera mejorar su relación contigo durante este tiempo que tienes encerrado en casa. Cualquiera sean las circunstancias, yo creo que descanses sabiendo que Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Me encantaría que lo repitas. Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Dios nos reordena, Dios nos vuelve a las bases. Y la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Es una pregunta que yo le hago mucho al Señor esta semana. ¿Qué va a pasar con la iglesia? A mí me parece torpe intento de tener esta revelación o es lo que yo creo. A mí me parece que muchos cristianos durante muchos años luchamos con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor y su aceptación a través de nuestras buenas obras, otra vez queriendo tener el control de nuestra santidad. Y el control no lo podemos tener, ni siquiera de eso. Pero sospechamos en algún rincón de la mente que mientras que más hacemos para Dios, Él más nos va a amar. Esa es la gran falacia del Evangelio por años.
Nos han dicho que si somos una persona buena y moral, aumentamos nuestras posibilidades de ir al cielo. De allí que se dividen las congregaciones, los que tienen la sana doctrina, la recontrasanísima doctrina, la re ultra hiper macro extra mega sana doctrina, que es más sanísima que la anterior. Eso ocurre porque nos movemos con la suposición que si puedo hacer un poco más para Dios, voy a tener el control para que Él me ame y me acepte. Y esa forma de pensar nos lleva a creer que la libertad siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Por años hemos sido así. Yo nací en una iglesia cristiana y siempre nos decían más células, un templo más grande, más ofrenda, una familia más perfecta, hijos ejemplares. Y el problema es que algunos, con mucho esfuerzo, queriendo tener el control de su propia santidad, alcanzan una meta y la barra de logros sigue subiendo. ¿Y de quién es la culpa? De nosotros los ministros, que siempre estamos subiendo esa barda un poco más. Lo que pasa es que siempre que ponemos nuestra fe en nuestra religión o en lo que creemos y no en el Dios viviente, eso es un ídolo. Hechos 15 es un recordatorio de que la religión siempre tiende a complicar lo que Dios hizo sencillo. Siempre estamos intentando elevar una acción nuestra o una experiencia nuestra al estatus de ídolo, sumándolo a Jesús, porque es la manera de tener control. Yo estoy ungido y tengo la unción porque pagué el precio. Entonces las ovejas miran al ungido como diciendo, bueno, él es algo como yo, pero él pagó un precio aparte por tener unción. Entonces ponemos la unción al nivel de Jesús, al nivel de ídolo. Bueno, yo soy salvo como todo el mundo, pero cuido la sana doctrina. Aquí las mujeres usan la falda por acá y no se depilan, gloria al Señor. O sea, Jesús más mujeres no depiladas, salvación, es una locura. Bueno, nosotros creemos en la salvación, pero también creemos en la llenura del Espíritu. Y también le agregamos a la salvación la llenura del Espíritu. Si todo el mundo no grita y no hace racataca, entonces no hay verdadera salvación. Siempre estamos agregando algo a lo que es sencillo. Y cuando se cierran las puertas de la iglesia en esta temporada, la gente vuelve a la sencillez, porque ahora no, todo lo que añadimos no lo tiene. Le añadimos que tiene que congregarse, no puede. Bueno, síganos online. Le añadimos que tiene que sembrar y poner la ofrenda. Hay gente que no puede, literalmente, no tiene para comer. Le añadimos que además tiene que tener una célula en la casa, una reunión de hogar. No puede, porque no se pueden juntar socialmente. ¿Qué nos queda? La salvación, lo que nunca debimos haberle añadido nada. Y dice la Biblia que después, dice en Hechos 15, después de mucha discusión, o sea que discutieron, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, escuchen, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el mismo Espíritu Santo a ellos que a nosotros. Y no hay diferencias entre ellos y nosotros. Purificados por la fe los corazones de ellos y los nuestros. Dios usa a Pedro para decir, Dios no hace distinción entre los dos grupos. ¿Quién hace distinción entre la gente? ¿Quién? La religión. La religión siempre complica las cosas y también divide a la gente y también nos divide a los pastores. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? Lo único que nos va a salvar es la gracia de Jesús. Y creo que los que insisten poniendo un yugo, cargando a la gente, y en eso también hago una autocrítica, estamos levantando otra vez un muro que no es necesariamente el de Trump, un muro que
que Jesús derribó en la cruz. El muro que separaba a los más puros de los no tan puros, a los samaritanos de los judíos. Entonces estos judíos legalistas estaban bloqueando el nuevo camino a Dios que Jesús había abierto cuando murió y resucitó. ¿Quieres hacer enfadar a Dios? Interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. La única vez que veo a Jesús perder su juicio cabal mientras que estaba en la tierra fue cuando dio la vuelta a la mesa de los cambistas. Y algunos dicen es porque no se puede vender Biblia en el templo. No, porque llegaban con sus sacrificios al templo y le decían no, el sacrificio tiene que ser hecho con animalitos que tengamos acá. Y para comprarlo tiene que hacerlo con la moneda local. Y ahí en el cambio los estafaban. Y algunos no podían y se volvían frustrados sin poder entrar al templo. Cuando el Jesús vio que había canallas interponiéndose en el camino de los que querían llegar a Dios, entró como una tromba, con un látigo, con un azote de cuerdas, y ustedes saben lo que ocurrió después. ¿Quieres hacer enfadar a Dios? Entonces añádele algo a lo que ya hizo el Jesús. Añadirle algo es complicar a la gente para que llegue a Jesús, es mezclar ley con gracia. Cada vez que le añadimos algo al Evangelio, estamos robándole lo maravilloso que Cristo hizo en la cruz, o queriéndonos asignarnos un poco de gloria. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Y entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando pinturas invaluables de Rembrandt, de Monet, Van Gogh. Y un día cuando volvió, decoró su extensa propiedad con aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron, su hijo creció, la nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender a su país. Después de unos años de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto bajo territorio hostil, en acción. Y con eso llegó el desánimo y el duelo para el papá. Varios inviernos pasaron y el padre pasaba navidades a solas, triste, cuando alguien tocó la puerta. Sale y era un joven soldado parado en la puerta. Le dice: señor, yo estaba en el mismo pelotón que en su hijo durante la guerra. Nos hicimos muy amigos y a menudo me hablaba de su amor por el arte. Y yo no soy un gran artista, ¿sabe? Soy soldado. Pero una noche durante un descanso dibujé un retrato de su hijo. No es mucho, pero pensé que quisiera tenerlo. Y el dibujo se asemejaba notablemente al hijo. Cayeron lágrimas en los ojos del papá y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. La colgó sobre la repisa de la chimenea y cada día la miraba. Entre un Monet y un Rembrandt estaba el dibujo de un soldado en las líneas enemigas con el retrato de su hijo. Pasaron los años y el papá murió. Y coleccionistas de todo el mundo volaron para comprar las obras de arte que estaban siendo subastadas. Posibles compradores llegaron esperando llevarse un Rembrandt, un Monet. Y para la sorpresa de todos, la subasta no comenzó con lo que habían esperado, sino con una pieza que no estaba en la lista: el dibujo hecho por el soldado. Y los coleccionistas miraban todos desconcertados, un dibujo amateur. Estaban enojados, impacientes. Dicen: no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, salgamos de esta subasta. Y el subastador prosiguió: comenzamos la subasta con el dibujo en $10. Y nadie ofertó, porque se sentían ofendidos. Venían a invertir millones en las obras de arte. $10 a la una, nadie ofertaba. $10 a las dos. Y un viejo hombre
de atrás levantó la mano y dijo: hey, yo he sido vecino de esta familia por años. Conocí al padre, conocí al hijo, conocí a la madre antes que muriera. Yo voy a comprar el dibujo. Después de todo, $10 es lo único que tengo. Me gustaría mucho tenerlo. $10 a la una, $10 a las dos, $10 a las tres, y el subastador golpeó el martillo y dijo: vendido. Y luego, para sorpresa de todos, dijo: la subasta acaba de terminar. Y la multitud comenzó a protestar. ¡Ey!, dijo un coleccionista: pero si todavía no comenzamos. No puede ser, se quejó otro. ¿Qué sucede?, dijo un coleccionista más. Y el subastador dijo: es muy simple. Según el testamento del Señor, del Padre, dice: cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo. Y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo el resto. Entonces esto nos ayuda a recordar lo que realmente tiene valor, que es lo que hay dentro. El contenido es importante, no el envase. No cómo se viste aquel, cómo se viste aquella, qué música usa. Nos quedamos siempre en lo que le agregamos a la salvación. Por eso yo creo que no siempre el diablo es el que nos pone en cuarentena. Estoy convencido más que nunca que Dios permite esto. Porque nuestras limitaciones, estos momentos de quietud, son muy buenas para mantenernos conectados con Dios. Nos recuerda que necesitamos el interior. Cuando las cosas a veces nos van bien en la vida, es tentador distraernos con los éxitos, pensar que de eso se trata la vida, y comenzamos a ir en pos de la victoria, la prosperidad, la influencia, el ministerio, las redes sociales, el canal cristiano. Lo más probable es que cuando sintamos que nos va bien es cuando menos oramos. Tenemos éxito lejos de Dios y fracasamos cuando estamos cerca de Él. Porque cuando fracasas es una oportunidad para aprender y crecer. Yo quiero decirte que permitas que tus fracasos obren a favor. Incluso deja que tus errores te acerquen más a Dios. Yo siempre le digo a la gente de nuestra iglesia: fracasen más cerca de Dios, más cerca de la dependencia, más cerca de la fe. Quitemos esa palabra cayó de la gracia. Uno nunca cae de la gracia, uno cae en la gracia. La gracia es una cuerda de amor, como dice decía la canción de Julio Melgar. Cuerdas de amor que te sostienen. Y esto nos pasa porque también nos hace ver, primero, nuestras debilidades, y segundo, nos da empatía con la debilidad de los demás. Es un beneficio por el cual Dios permite esta situación, nos ayuda a identificarnos. Nuestras conexiones se mantienen auténticas, se establecen mediante debilidades compartidas. Esto que nos está pasando nos da credibilidad para decir a alguien: yo también estuve ahí y vamos a superar esto juntos. Después de esta pandemia, ¿quién no va a poder decir yo también? ¿Quién va a poder decir yo no tuve que hacer cuarentena, yo pude seguir viajando? La verdad que yo no me enteré, no vi las noticias. ¿Quién? Por eso la verdadera empatía es un regalo poderoso que puedes dar solo si has pasado por algo similar. ¿A quién escucha la gente cuando necesita más ayuda? ¿Al intelectualoide que lo sabe todo? ¿O a las personas que ya han pasado por ese camino y que sobrevivieron para contar la historia? Yo también me divorcié hace unos años. Tranquila, vas a salir. Yo también enviudé. Tocamos a las personas que nos rodean debido al dolor y la humanidad que compartimos. Piensa cuándo fue la última vez que te desmoronaste y lloraste delante de un amigo. Capaz que te sentiste avergonzado, pero te aseguro que ese momento de vulnerabilidad ganó el corazón de esa persona y cimentó tu amistad más que cualquier otra experiencia que haber pescado juntos, que haber compartido una novia. Yo le voy a contar un secreto ya para culminar de la oratoria. Es el arma más formidable que jamás haya conocido. A mí me sorprende que no la usen mucho mis colegas.
es contar mis debilidades. Yo la juego de antihéroe y me encanta. Porque he descubierto que cuando me presentaba intachable, un superhéroe de Marvel, había distancia. Pero cuando cuento lo que yo lucho, en lugar de pensar que la autenticidad socava la autoridad, no. Él abre los corazones de la gente, desarma a los defensivos, ablanda a los duros, me gano la ternura de los indiferentes, demuestra a las personas que no deben temerme ni reverenciarme. Dicen, este es igual que yo, soy uno de ellos, y por eso me abren la puerta de sus almas y me permiten hablarle a sus vidas como ahora. Por eso tenemos tanta gente conectada ahora. Yo creo que no puedo yo alegar ni darme crédito de lo que Dios hace, pero si pudiera permitirme una pequeña cualidad, es que yo no pido que me reverencien ni digo, ¿cómo hago yo que pago un precio que tú no pagas? Las dos palabras que las personas más necesitadas, más dolidas, necesitan escuchar no son deberías, sino yo también, yo también. Y la pandemia nos enseñó al yo también. Un ejemplo es Jesús. Él entró a la raza humana como un bebé. Eso dice mucho de él. Los bebés son las criaturas más indefensas del planeta. Su mamá era una adolescente que aún no estaba casada y su papá era un tipo de clase obrera. Y el crecimiento de Jesús no pudo estar más lejos de lo que alguien de la realeza hubiese esperado. 30 años de humanidad que no se habla nada casi en la Biblia, y un ministerio que solo dura 3 años y poquito, 3 años y medio. Si haces la cuenta, más del 85% los pasó en el anonimato. ¿Por qué Jesús pasó por la infancia, por la pubertad? ¿Por qué no apareció como Thor, el del martillo de Marvel, y salvó a la humanidad como Terminator? Bajó desnudo siendo adulto, le robó la chaqueta de cuero a alguien y se puso a sanar gente. El ir a la iglesia o el venir no te va a ofrecer salvación ni solución. Los predicadores somos torpes, humanos, expuestos al virus, igual que cualquiera de ustedes. El único que tiene la solución y el antídoto es el Hijo de Dios. Y aquel que tenga hijo lo tiene todo, incluyendo el antídoto. Me encantaría orar por ti. Sé que hay muchas personas por primera vez mirándome, oyéndome. Me encantaría que digas, repite conmigo esta oración. Si te llevas al Hijo, te llevas todo. El antídoto para todos los virus. Yo que tú consideraría repetir conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Transfórmame. Perdona mis pecados. Reconozco que no tengo el control de nada, ni de mi vida, ni de mi muerte. Tú tienes el control. Repite conmigo, por favor. Reconozco que no sé lo que voy a comer mañana. Reconozco que no sé si voy a conseguir empleo. Reconozco que no sé si mi matrimonio se va a arreglar. Solo sé que tú tienes el control. Y la cruz está a una oración de distancia a que yo tenga al Hijo de Dios. Entra en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. En fin, y el resto, los que ya tenemos al Señor, vamos a orar juntos en este momento final. Yo oro y bendigo a todos aquellos que hasta esta hora se han quedado pendientes, a los que no se han movido ni un segundo de la pantalla, a los que han clamado, a los que han orado, a los que han estado pendientes. Señor, yo los bendigo para que entendamos el propósito que tú tienes. Sopla sobre ellos una convicción que yo no puedo generar,
Señor, torpemente yo he hablado al intelecto de quienes me prestaron sus oídos, pero yo sé que tú mientras has estado operando a corazón abierto. Quirúrgicamente has metido tu mano donde yo no puedo llegar. Los bendigo. A los que llamé la atención desde el principio y a los que se sumaron luego. Sopla sobre ellos una doble porción de tu espíritu. Sopla de modo que este mensaje llegue hasta los rincones más recónditos del planeta. Oro por Europa, por el viejo continente. Oro por los misioneros y los pastores que están allá, para que no bajen los brazos. Oro por la cantidad de respiradores que faltan, por los enfermos que duermen en los pasillos, en los suelos, por los que están hacinados en sitios militares. Oro por los que están dando la vida por otros. Bendigo a toda América Latina. Sopla, Dios, desde México hasta Tierra del Fuego, desde México hasta Canadá, y luego los 5 continentes: Asia, África, América, Oceanía. Sopla, Dios, para que tu gloria sea fuerte, poderosa, única en cada sitio, y que todo el mundo nos volvamos hacia ti, para que hayamos entendido los predicadores de qué se trata el Evangelio, y nadie de ninguno de nosotros jamás tengamos el tupé, la torpeza, la falacia de agregar algo a lo que tú has hecho en la cruz y de mezclar ley con gracia. Gracias por la cruz, porque es todo lo que necesitamos. Ateos, musulmanes, católicos, protestantes, la cruz está tan cerca de cada uno como de aquel que ha estudiado teología y aquel que jamás supo lo que es una Biblia. Yo sé que la cruz hermana a gentiles y judíos, los que siguen la ley y los que no, divorciados, gente rota, a todos los que están luchando con alguna pandemia interna, abandonados, abusados, solteros, casados, separados, en concubinato, como sea que estén. ¿Cómo te ama el Señor? Me dice el Señor que te diga que te ama tanto. ¿Cómo te ama el Señor? Princesa, ¿cómo te ama el Señor? Príncipe, ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo te va a olvidar si en sus manos te tiene esculpido? Te ama tanto el Señor. Yo jamás haría por ti lo que Dios hizo por mí y por ti. Yo no daría uno de mis hijos. Si para salvarte a ti la vida, uno de mis hijos tuviera que darte sus riñones o sus pulmones, no cuentes conmigo. Lo siento, te amo, pero amo a mis hijos más que lo que amo respirar. Y me cuesta comprender, sale de mi corteza cerebral lo que es dar un hijo para permitirnos el acceso a la vida eterna con Él. Te ama el Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Gracias por ser fieles cada domingo, hasta tanto y en cuanto esto perdure.